Han pasado años desde la última vez que escribí en esta vieja computadora portátil. Inevitablemente, mi mente se transportó a los días de universidad con este viejo cacharro, que apenas me servía para sacarme algunas asignaturas de encima. Pero más aún, a quien recuerdo es a ella. Fue a mis 25 años, mientras cursaba el tercer año en mi carrera en ingeniería mecatrónica. En esos tiempos yo era bastante poco social, prácticamente mi único amigo era mi compañero de piso, Harry. Nunca fui alguien atraído por las fiestas o actividades recreativas, a diferencia de mi amigo que dedicaba horas al estudio pero más horas a la vida nocturna del campus. En esos momentos donde los libros me agotaban y socializar no era opción, naturalmente cosas como los videojuegos o las series se llevaron una gran porción de mí. Entre todos los videojuegos de mi catálogo, había uno que visitaba a diario, Goddess of Victory, Nike. Para resumirlo, es un videojuego gratuito del género gacha famoso en países asiáticos, ambientado en un mundo post-apocalíptico donde el principal atractivo era el arte de las protagonistas, mujeres hermosas que defienden a la humanidad de alienígenas conocidos como Raptors. Leo mi escrito y no puedo evitar reír con nostalgia, en esos tiempos realmente estaba experimentando todo lo que ofrece el internet. Lo cierto es que ese videojuego me acompañó durante mucho más tiempo del que me gustaría admitir. Mientras que otros forjaban vínculos o acumulaban logros en la universidad, yo me encerraba en el cuarto y me sentaba en el ordenador, dispuesto a conocer más sobre este universo de ciencia ficción y hermosas señoritas. Un personaje en particular me llamó la atención, tanto por su diseño como por su historia, Yuni. Una joven de llamativo cabello rosado, actitud juguetona y tendencias de azotar a las personas, ya sea por aburrimiento o para demostrarles un retorcido afecto. Si bien este tipo de personajes por lo general me parecían absurdos e irreales, había algo en Yuni que me marcó profundamente, quizá su trágica historia y destino, o quizá por el simple hecho de que conecté con ella. Ese enamoramiento a primera vista que alguna vez nos ocurrió a todos. Fue entonces que, una mañana de agosto, el sonido de una notificación en mi móvil me hizo abrir los ojos de par en par. La convención de anime y videojuegos de ese año tendría sede en mi ciudad. Por supuesto, esta convención no hubiera llamado mi atención de no ser por un hecho clave. La empresa encargada de Nike, Shiftad, asistiría al evento con mercancía y eventos oficiales. Recuerdo que mi corazón se aceleró de la emoción, había previsto que para un evento así tendría que viajar lejos de mi hogar, quizá a otro continente incluso. Pero que justo fuese en mi ciudad parecía una señal del destino y una oportunidad única en mi vida. Naturalmente el tema salió a flote durante uno de mis almuerzos con Harry, si bien él no estaba interesado en el mundo de los videojuegos ni nada parecido, parecía contento de que yo saliera del campus y socializara. Tras la noticia, Harry me sugirió algo que a mí no se me pasó por la cabeza: ir disfrazado. Si socializar ya era un lastre para mí, ir con un disfraz que llamase la atención de 1000 miradas solo me haría peor. Ese tipo de incomodidades son necesarias en la vida, pero a esa edad yo todavía no me daba cuenta. Ante mi negativa, mi amigo entonces me ofreció algo todavía más osado. ¿Estamos en esta carrera para nada? Hagamos un robot. Mi quijada debió caerse al suelo al escucharlo, si bien ya éramos estudiantes avanzados en conocimientos, un robot o máquina autónoma nos quedaba grande. Harry, con ese destello de complicidad en sus ojos, me explicó que era menos complejo de lo que parecía, pues no haríamos un robot como tal, sino una especie de maniquí que pudiese mantenerse de pie, con algunos movimientos y una caja de voz integrada con frases pregrabadas. Con esa explicación, mi asombro se convirtió en motivación, su idea no solo me quitó el problema de que otras personas me tomasen fotos, sino que además sería un acompañante original dentro del evento. Mi amigo no era un santo tampoco, pues él no hacía nada gratis ni por amor al arte. Se ofreció a ayudarme con aquel robot siempre y cuando luego él pudiera quedárselo y usarlo para futuros proyectos. Por supuesto acepté su oferta, para mí lo más importante era la convención, mostrar mi fanatismo por Nike y nada más. Al día siguiente ambos nos encerramos en uno de los talleres de la facultad y, con un maniquí que Harry consiguió de Dios sepa dónde, comenzó el proyecto Robot Falso. No nos tomó más de 3 días armar toda la estructura. A ese punto de la carrera yo era habilidoso con las conexiones anatómicas, electrónica interior y todo lo necesario para que el maniquí pudiera realizar movimientos básicos. Harry no se quedaba atrás, era capaz de entender y poner en funcionamiento conexiones más complejas como la de la caja de voz interna o el conseguir los materiales adecuados para que el maniquí no se estropeara o cayera bajo su propio peso.
Tuvimos que pedirle ayuda a una joven estudiante de artes que nos diera los detalles finales para la parte estética del robot falso. Naturalmente yo elegí a mi personaje favorito para la cara de ese robot. Los tres colocamos la gran peluca rosada en la cabeza, previamente cubierta de la sustancia que mantendría ese cabello en su lugar. Retrocedimos 3 pasos atrás y la vimos completa. Ese viejo maniquí se había transformado en Juni. Yo y Harry mantuvimos una sonrisa de oreja a oreja, mientras que la joven quedó maravillada por cómo la ropa, el cabello y la expresión facial habían quedado plasmadas con precisión en ese falso robot. Pulsé el botón de atrás de su nuca y Juni despertó. Su expresión era estática al tratarse solo de pintura y bálsamo, pero sus movimientos eran naturales. Demasiado naturales. Nuestra alegría se tornó en shock al ver cómo el maniquí se movía de forma errática. Por un momento se me pasó por la cabeza que fue mi culpa por ajustar demasiado las conexiones internas, pero al instante Juni se tocó el rostro y salió corriendo de la habitación, como si de un ser humano se tratase. Me miré con Harry con la boca abierta y sin creer lo que nuestros ojos vieron. No le dimos programación ni inteligencia artificial alguna, se suponía que solo hiciera movimientos mecanizados por sus engranajes internos. Miramos a la joven de artes y esta se encontraba blanca de miedo. Ella tampoco esperaba tal reacción de eso que se suponía no era un robot de verdad. Harry me dijo que llevaría a la chica a enfermería, que yo me encargase de salir a buscar lo que sea esa cosa que creamos. Sin dudar más, salí a las corridas del taller y seguí los pasos de Juni, los cuales no se alejaron demasiado ya que se encontraría con uno de los conserjes del edificio, que la miraba horrorizado. Le expliqué la situación lo mejor que pude para no alarmarlo y me llevé a Jun y a rastras de ahí, encerrándome en mi cuarto con ella. Lo primero que hice fue intentar apagarla, pero al instante ella retrocedió. Por motivos obvios su cara no presentaba otra emoción que no fuese una sonrisa tranquila, pero por algún motivo podía sentir su miedo. Sin saber muy bien qué hacer, me limpié el sudor del cuello y pregunté qué ocurría, aunque esa pregunta iba al aire. Para mi sorpresa ella me respondió. Ella podía hablar. Harry y yo la programamos con no más de 3 frases sueltas, por lo que escuchar su voz de mala calidad y estática me produjo escalofríos. Cuando creí que todo esto se tornaría como esas viejas películas de horror donde la creación mata al autor, lo que pasó me dejó más blanco de lo que ya estaba. Juni lloraba. Era un llanto apagado, como de frustración. Me tomó unos minutos poder decirle algo ya que yo también me sentía asustado, incluso pensé que soñaba o estaba bajo un efecto narcótico por los vapores del taller. Cuando me pude finalmente dar cuenta que no era un sueño, me propuse a hablar con Juni, o lo que sea que fuera esa cosa. En las casi 3 horas que estuvimos hablando, empecé a entender lo que ocurría, lo que no significa que me hiciera sentir más tranquilo. Resulta que Juni, la del videojuego, existía en un plano más allá del nuestro, otro universo por decirlo así. En esa dimensión, Nick no es un videojuego, es una realidad. Lo que nosotros vemos como entretenimiento, en ese lugar son hechos tan reales como las guerras o tragedias. Según Juni, su conciencia viajó hasta el maniquí de nuestro proyecto a causa de 2 factores. Un proyecto que Misilis, una de las grandes compañías de su mundo, llevó a cabo para sincronizar los recuerdos y la mente con el de otro cuerpo, como si fuera un recipiente. Y además, una muy improbable casualidad de que las líneas de tiempo se cruzaran hasta el punto que su conciencia no se transportó al cuerpo recipiente sino a nuestro viejo maniquí. Ninguna explicación me dejó tranquilo. Y parece que a ella tampoco. Era ridículo. ¿Pero qué tan ridículo? La física moderna aboga por la idea de que existen tantas líneas temporales como posibilidades haya en el universo. Universos en donde los hechos son exactamente iguales al nuestro pero con variaciones sutiles, como un clavo a 3 centímetros de distancia de diferencia. O nada sutiles, como el fin de la humanidad por la Guerra Fría o una invasión extraterrestre. Era ridículo pensar en un mundo igual al que presentaba ese videojuego. Era imposible. Me llevó varios vasos de agua y miradas al techo darme cuenta que esta era la realidad. Juni era tan real como cualquier otro humano. A mitad de nuestra charla Harry se sumó, habiendo llevado a la joven artista a enfermería y convenciéndola de que fue una alucinación fruto de la mezcla de productos acrílicos y el encierro de horas en el taller. Los dos escuchamos la historia que Juni nos contaba, yo entendiéndola a la perfección por haberla ya visto en el videojuego, mientras que Harry arqueaba la ceja o tosía de los nervios. Una vez ella terminó su relato, nos tocó a nosotros.
Decidimos que yo le hablaría sobre aspectos básicos de nuestro mundo como la historia, el arte, la política y la ciencia, mientras que Harry se encargaría de comentar sobre nuestra sociedad actual y comportamientos de los humanos. Juni resultó ser alguien muy comprensiva, pese a la actitud fantasiosa o exagerada que mostraba en el videojuego. Esta Juni era alguien más real, con miedos, dudas y sentimientos tan humanos como los nuestros. Para cuando nos dimos cuenta eran las 2 de la mañana. Al día siguiente teníamos clases, por lo que yo me ofrecí de cuidar de Juni para que Harry descanse, prometiéndole que no la sacaría del campus ni permitiría que se acerquen demasiado a ella. A pesar de la hora yo no sentía sueño, al contrario, tenía cientos de preguntas para lo que ahora era una invitada en nuestro universo. Cubrí a Juni con ropa que no llamase tanto la atención y los dos salimos a caminar por los espacios abiertos del campus, poniéndonos más al corriente de nuestros mundos, las diferencias, seres queridos y todo lo que pudiéramos recordar. El sol comenzó a mostrarse en el horizonte, por lo que me aseguré de llevar a Juni de nuevo a la habitación antes de que salieran los estudiantes. Harry ya había despertado, aunque por lo que vi en sus ojos no pudo dormir demasiado. Le dije que yo me quedaría con ella y que él fuese a cursar tranquilo, que luego buscaríamos una forma de tratar este asunto. Cuando Harry se fue, observé a la robot con una mezcla de nostalgia, miedo, ansias y, sobre todo, coraje. Aunque la situación era absurda, no iba a permitir que ella sufra la conciencia de estar en un cuerpo que no es suyo y, más todavía, un mundo que no era el suyo. Ambos nos propusimos a investigar sobre algún modo de transportar la conciencia de Juni de nuevo a su cuerpo original. Para mi suerte la memoria de ella era muy buena, por lo que me pudo compartir mucho sobre misiles y sus procesos de investigación y puesta en acción. Pero en un momento de descuido, mientras estábamos en el ordenador, se mostró una pestaña que había abierto hace unos días. Era la página web del evento de anime y videojuegos que se celebraría en mi ciudad. Ya le había explicado a Juni que su propósito original era ser un maniquí que me acompañase a la convención, pero ella pareció maravillada de ver a tanta gente disfrazada, disfrutando del ambiente y con tantos estantes de mercancía, actividades y demás. Me preguntó si aún había posibilidades que fuéramos ahí. Después de todo, la investigación de cómo regresarla a su mundo iba a tomar mucho tiempo. Luego de reflexionar las consecuencias y riesgos, acepté llevarla conmigo a la convención, pues ante cualquier situación tenía el interruptor oculto tras su nuca para apagarla. Horas después Harry volvió a la habitación y, tras muchas negativas y negociaciones, aceptó también que Juni me acompañe. Llegó el sábado y con eso nuestra salida madrugada, para tomar el autobús más temprano de la estación. En todo momento Juni llevaba una sudadera con capucha, un barbijo y un perfil bajo. Por suerte para el viaje no nos pidieron documentos ya que solo eran unos kilómetros hasta la ciudad. Una vez llegamos arreglé a Juni en unos baños públicos. En un momento ella se miró en el espejo y se tocó el rostro. Yo todavía me preguntaba, una de tantas preguntas, cómo era capaz ella de ver si no le integramos ojos biónicos. Al final preferían no darle muchas vueltas al asunto. Una vez terminó de mirarse y acomodar su ropa, me acompañó con paso robótico a las instalaciones donde se celebraría la convención. Fue realmente un gran día. Todos estaban encantados con Juni, maravillados por sus movimientos tan naturales, sus simpáticas respuestas y su aspecto fiel al videojuego. Fanáticos y no tan fanáticos de Nick se tomaban fotos con ella, los niños jugaban a su alrededor y los adultos conversaban conmigo de cómo hice posible un animatrónico tan preciso. Yo solo me excusaba en mi carrera universitaria y en que había tenido ayuda externa. Cuando llegamos al estante de ShiftUp, la empresa encargada de Nike, estallaron los elogios y el mismísimo manager del evento conversó conmigo para hacer algunos vídeos promocionales y marketing. Fue realmente un gran día. Tiempo después noté la mirada de Juni en uno de los carteles. Era una imagen de ella misma junto a sus compañeras Mihara y Siwen. Aunque su rostro mantenía esa imperturbable expresión serena, podía sentir la nostalgia en su alrededor, como un aura. Me acerqué a ella y por primera vez, le tomé la mano en un gesto de afecto. Ella se giró a mí y apretó sus rígidos dedos alrededor de los míos, golpeando directo a mi corazón. Un fotógrafo aprovechó para tomar captura a nuestras espaldas y luego me ofreció la Polaroid, la cual conservo hasta día de hoy como mi mayor tesoro. Entonces, una niña la tomó de la otra mano y yo dejé que se fuera con ella a jugar con el resto de los niños, mirándola desde lejos con una sonrisa imborrable en mi rostro. Cuando el evento terminó también terminaron los días mágicos. Los meses siguientes nos dedicamos de pleno en investigar cómo devolver la conciencia de Juni a su mundo. Y eventualmente lo conseguimos.
Recuerdo su último día en la Tierra, ella ya había tomado el hábito de salir a los jardines abiertos del campus y sentarse entre las flores, disfrutando la paz que su mundo no le ofrecía. Pero el último día ella se tardó en volver, incluso nos preocupó a Harry y a mí. Pero ella volvió, con una preciosa corona de flores adornando su cabeza. Yo la miré sonrojado, pocas cosas me parecieron tan hermosas y puras de ver. Sin decirme nada, se quitó la corona y me motivó a seguir trabajando, posando las flores sobre mi cabeza. Y así es como pudimos devolverla al mundo, luego de meses de arduo trabajo, prueba y error. Recuerdo que sus últimas palabras fueron mi nombre y un suspiro de alivio, apretando mi mano como hizo aquel día de la convención. Lágrimas cayeron de mi rostro y para cuando me las limpié ese maniquí había vuelto a ser lo que siempre fue, un maniquí inerte. Esa noche de verano Juni emprendió viaje de regreso a su hogar. Y como suele decirse, lo demás es historia. Ahora que estás en tus 12 años y a un paso de ingresar a la secundaria, pensé que te gustaría saber sobre mis aventuras en la universidad. Tengo muchas otras historias, no tan increíbles como esa por supuesto, así que no temas en venir a preguntarme por mi pasado. Me gusta este vínculo que tenemos en donde yo soy el viejo que cuenta y tú la jovencita que escucha mis delirios. Jaja. Te dejo en el sobre la Polaroid original, en donde me verás junto a ella el día de la convención. Y si eso no es prueba suficiente para creerme, pregúntale a tu madre cuál iba a ser tu nombre, antes de que me diera una sacudida de realidad. Con amor, tu padre. Espero que esta carta llegue sin demoras a ti. Mi más bella flor.